Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes, es el deseo de mi corazón. Y en nombre de la Fundación Gobierno de Dios les habla este servidor, José Bolívar. Vamos a hablar hoy sobre lo que uno sabe y lo que cree, lo que se sabe y lo que se cree. Vamos a hablar de eso. Hasta ahora, lo que hemos visto es que la gente tiene una creencia, pero no ha pasado nada más de allí. La religión es una creencia y cada persona lucha por ello porque supuestamente cree y tiene su religión, tiene sus cosas, pero pues está completamente equivocado. Una creencia no es igual a una certeza y eso es algo que es muy importante tenerlo en nuestro ser. La creencia llega al nivel de la fe cuando motiva y da forma a la manera de vivir. La aceptación de una enseñanza como verdadera no es fe. Hay muchas religiones, muchos credos, muchas iglesias, muchos creyentes que aceptan algo como verdadero y piensan que eso es fe. No, eso no es fe. Es meramente creencia, nada más que creencia. Tampoco lo es la certidumbre ni la convicción, porque hay muchas personas que dicen, no, es que yo estoy seguro. Pero espérate que tú tienes que vivirlo realmente. Si tú lo vives, entonces puedes realmente llegar a sentir esa certeza o ese saber, más bien ese sentir, esas cosas lindas que solamente vienen desde el interior y en unión con el Espíritu de Dios. Un estado mental llega a los niveles de fe tan solo cuando domina efectivamente la manera de vivir. De lo contrario sería absurdo decir que se tiene fe. Cuando motiva mi forma, mi manera de vivir, es cuando realmente viene ese nivel de la fe en mi vida. La creencia es siempre limitadora. La creencia limita. Hoy día lo que vemos, por ejemplo, en las iglesias y todo eso son solo creencias, pero no ha pasado nada. Por eso es que hay muchas personas que cuando se les habla, por ejemplo, de Jehová, pues ellos de una vez explotan, de una vez dicen, no, eso no puede ser, eso no puede ser. Porque estas personas tienen una creencia, no tienen una certidumbre. No tienen certidumbre realmente, no han tenido un contacto espiritual, no han tenido un contacto divino, simplemente tienen una creencia y por esa creencia entonces van a discutir. ¿Por qué? Porque la creencia siempre limita. La fe es totalmente diferente, la fe es expansiva, es libre, la fe realmente libera. La creencia ata, la creencia limita, la creencia fija, la fe libera. Hay muchas personas que te dicen de que pues la fe es lo más importante en la vida, te dicen. La fe es lo más importante en la vida. Pero la fe te sirve ¿para qué? Para bajar al gato del árbol. Imagínate eso. Porque de pronto pues se puede caer y se fractura un hueso el gato, ¿no? La fe te sirve para todo, supuestamente. Te sirve para pasar exámenes, la fe te sirve para lo que tú quieras, todo. Pero la fe no tiene que ver nada con Dios, ¿verdad? ¿Ven? Eso es una creencia que no tiene sentido. Porque la gente piensa de que ese tipo de creencia o de fe es divina y resulta que no, es solo una creencia. A veces se puede pensar que esta fe que supuestamente te trae trabajo, que te trae dinero, que te sana, que todo eso es fe, pero resulta que la fe es algo totalmente diferente. Eso es un tema también que tenemos que tratar mucho más adelante en todas estas conferencias. Entonces, la fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades, negar la realidad. Por ejemplo, ¿qué es eso? Negar la realidad. Ahí es cuando la fe traiciona su confianza, cuando presume negar realidades. Como por ejemplo, como pensar de que voy a tener fe de pasar el examen pero no estudio. ¿Ven? Eso es una realidad que no se puede obviar, pero la gente lo hace. Y piensa que Dios te va a ayudar a ser perezoso. Es decir, voy a rezar tantos Padres Nuestros para que Dios me ayude a pasar el examen y pues me lo voy a pasar jugando o haciendo otro tipo de cosas. Y ese es el tipo de fe que han enseñado estos líderes o estos pastores que ustedes tienen. Les han enseñado eso, tenga fe que eso va a suceder, tenga fe que tal cosa, tenga fe que tal otra, pero resulta que están equivocados. La fe traiciona su confianza cuando presume negar realidades y conferir sobre sus devotos un conocimiento supuestamente asumido. Entonces, claro, yo simplemente voy a tener fe de que voy a pasar el examen y yo ya tengo mi conocimiento claro y listo, solamente lo voy a pasar. O simplemente dejar que Dios me guíe la mano, dónde voy a chulear, que Dios me guíe la respuesta y paso. No tiene sentido eso. No tiene sentido.
Es lo mismo que una persona que se lance, por ejemplo, de un avión al vacío, pensando en que, bueno, pues le van a salir alas y no va a tener ningún problema. Son estupideces. La fe traiciona cuando fomenta la traición de la integridad intelectual y menosprecia la lealtad a sus valores o a los valores supremos y a los ideales divinos. Eso es algo que también tenemos que tener en cuenta. Pero la fe, para la persona religiosa, eso es de esa manera. O sea, no tiene sentido, de verdad. La fe le sirve para todo, vuelvo y digo. La fe le sirve al asesino para cometer el asesinato. La fe le sirve al ladrón para ir y robar y pues que no lo vayan a coger preso. La fe le sirve para muchas cosas. Error gravísimo, porque la fe verdadera es algo que tiene que ver con el Espíritu de Dios y tú. Es algo totalmente diferente. La fe nunca escapa del deber de solucionar los problemas del vivir común y corriente. Si tú piensas que con la fe vas a lograr hacer ciertas cosas, pues estás equivocado. No estás entendiendo lo que significa la espiritualidad. No estás entendiendo lo que significa la divinidad. La fe viva no fomenta el fanatismo. Cuando una persona llega a ese tipo de pensamiento, no, es que yo tengo fe y yo sé que va a suceder, yo sé que va a pasar, yo sé que va a pasar. No, yo sé que me voy a pasar el examen, pero no he estudiado. Sí, no, yo sé que me van a salir alas cuando me lance. No, ojo que también esa fue una de las cosas que le dijo Lucifer a Jesús, ¿no? Tírate acá abajo. Si él dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces son cosas importantes. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque muchos hermanitos utilizan la fe para todo utilizan la fe. Ojo, la fe tiene que ver única y exclusivamente con aquellas cosas divinas. Cuando tú logres ese nivel, ahí es donde verdaderamente funciona la fe. En otras palabras, la fe solamente funciona. Escuchen bien esto que les digo. La fe funciona cuando nace del Espíritu, porque la fe es un atributo del Espíritu igual que el amor. La fe viva no fomenta el fanatismo, la persecución y la intolerancia. No fomenta nada de ese tipo de cosas. Si es capaz de establecer una distinción entre lo que se sabe o lo que sabe y lo que cree, entonces va a reconocer el papel crucial que juega la duda en su vida. La meta última de reconocerlo es transformar todas las creencias. He aquí las principales distinciones entre lo que cree que es verdad y lo que sabe que es verdad. ¿Por qué los religiosos pelean tanto? No, es que mira, es que debe ser de esta manera, es que tú tienes que predicar sin gorra, porque ¿cómo va a predicar con una gorra? Siento que esto es simplemente un utensilio, o más bien es una prenda de vestir. Bueno, ¿y por qué predica con gafas? Es que los predicadores de la antigüedad no predicaban con gafas, son solo estupideces, esas son creencias, no es certidumbre en la fe. Tú puedes creer que es verdad, pero una cosa es creer que es verdad y otra cosa es saber qué es verdad, que es totalmente diferente. Las creencias se las transmiten. Ustedes no nacieron con religión, ¿verdad, hermanos? Ustedes aprendieron religión. Es más, ustedes están de este lado del globo terráqueo y por eso ustedes son cristianos. Y del otro lado, pues no son cristianos. Tienen otro tipo de creencias. Seguramente si tú hubieras nacido allá en ese lado, estarías defendiendo otra creencia y seguramente serías parte de otra creencia. Porque las creencias, escuchen muy bien, se transmiten. El saber procede del interior. ¿Por qué procede del interior el saber, hermanos? Porque Dios Padre habita en tu interior. De allí es donde viene realmente ese saber, que es diferente, esa certeza viene de allí. Por eso es que siempre hablan ellos de un nacimiento espiritual. Cuando tú entres a ese nacimiento espiritual, te encuentras con este ser, porque tú naciste del Espíritu para el Espíritu. Claro, vas a vivir en el mundo, pero vas a hacer las cosas de forma diferente. Pero la creencia te lleva a ti a hacer ciertas cosas de acuerdo a lo que crees, pero no es verdad. La totalidad de sus creencias le fueron transmitidas por personas que han entrado a su vida exactamente con ese propósito, para que tú creas ciertas cosas. Pero no quiere decir en ningún momento de que eso sea así de verdad. No quiere decir que esas cosas deban ser de la forma correcta. Ojo, estas personas entraron en su vida para decirle qué debería creer. Y entre ellos está tu familia, tus profesores, tu cultura, absolutamente todos estos seres que rodean tu vida. Todos ellos van con creencias y te dicen ciertas cosas, no tienen certeza. Tú tienes que experimentar. Por eso es que la vida espiritual tiene que ver con la experiencia personal.
escuchen bien, tiene que ver con la experiencia personal en unión con el Espíritu de Dios. Yo quiero que ustedes examinen todas sus creencias. Cuando lo haga, entonces ahora piense de esta manera. Piense en sí mismo como si fueras tú una esponja que absorbe creencias de todas, o de otros más bien, que recibe creencias y las absorbe. Y luego las haces propias. Analícenlo, solamente mírenlo y verá que es así. A lo largo de toda su existencia ha estado sujeto a millares de creencias. Creencias que hoy día tú dijiste, bueno, venga, espérate, pensé que eran así, pero no. Creencias como, por ejemplo, desde que el hombre supuestamente fue a la luna, creencias como esas, pero los registros muestran totalmente cosas contrarias. Pero para muchas personas es eso. Y si tú le dices que el hombre no ha ido a la luna, entonces van a decir, está loco. Si yo, por ejemplo, hiciera un tema y les explicara y les dijera, no, es que el hombre no ha ido a la luna, seguramente tendría cualquier cantidad de personas crédulas en esa cuestión que me ponen cualquier cantidad de mensajes diciéndome que estoy loco, que estoy desquiciado, que eso no es así, porque el hombre sí fue a la luna. Eso es una creencia, ¿ven? Van a luchar por esa creencia. Pero si supiera las cosas de otra manera y se diera cuenta que es diferente y lo viviera por su propia cuenta, diría, pues no vale la pena ponerme a discutir con ese tipo de cosas, porque la verdad es otra. La gente lucha por creencias y cree que sus creencias son la realidad. Es más, la gente piensa que las creencias que tiene le aportan a Dios la verdad. Es decir, no solamente son buenas, sino que le aportan al universo entero y a Dios supuestamente una gran verdad. Y eso no es así. La creencia de que el hombre fue a la luna, sabemos claramente que eso no es así. Claro, la gente piensa que sí es así, pero no es así. Nadie fue a la luna, es mentira, es falso. Claro, eso lo hacen ¿para qué? Lo hicieron en Estados Unidos ¿para qué? Pues para ganar primero que todo dinero y para hacer de que pues, son potencia mundial, hombre. Pues si no ve que se los llevaba a un punto donde ellos pues son potencia mundial. Es decir, la potencia mundial, ¿cómo es posible que no pueda ir? En aquel tiempo, analicen ustedes, la tecnología estaba mucho más atrasada que hoy día. Pues una computadora de la más básica, de lo más básico que ustedes pueden imaginar, de lo que ustedes puedan tener hoy día, la computadora más malita, se puede decir, con un procesador bien malo, no alcanzaba a ser ni siquiera la computadora que llevó al hombre a la luna. Y sin embargo, la gente piensa que sí fue a la luna, que sí fue. Pero cuando ustedes analizan un poco más a fondo y miran de verdad la cantidad de cosas, la cantidad de artimañas que han hecho, se darán cuenta de que definitivamente no fueron a la luna, no fue así. Pero la gente que cree que así fue, porque eso está escrito, está en los libros, está en todo, pues lógicamente que no van a aceptar y van a luchar y van a decir que está loca la persona que está hablando eso. Lo mismo sucede con Dios. Para ustedes Jehová es el Dios, pero nos damos cuenta que eso no es así y eso ya lo sabemos. Jehová no es verdaderamente Dios Padre, la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No es Él realmente. Lo sabemos claramente. Claro, nosotros lo sabemos, pero tú no lo sabes. Tú piensas que eso es así, que Jehová es el Dios que gobierna el universo, pero realmente no es así. Eso es una creencia. ¿Por qué luchas tú? Pues simplemente porque te han dicho que eso es así. Pero si tú hubieses nacido por allá en otro lado del planeta, pues tendrías otro tipo de religión y no estarías defendiendo la Biblia. Estarías defendiendo seguramente otro libro y tal vez otro Dios. Claro, tú me dices, no, pero es que nosotros sí tenemos la razón. Pues también te digo de verdad que ellos también dicen, nosotros tenemos la razón. Y esos cristianos no saben nada. Y tú dices, no, esos musulmanes o esos budistas no saben nada. No saben nada. ¿Por qué? Porque esas son creencias, hermanos. A lo largo de la vida hemos aceptado una cantidad de creencias como la de eso. O pensando cómo deben reaccionar las personas. Eso es una creencia. ¿Cómo deben reaccionar las personas ante unas y otras? ¿Cómo deben reaccionar? Eso son creencias. No es certidumbre en la fe. Ah, no, que es que una persona tiene que predicar de tal manera. No, es que una persona tiene que sentarse de tal manera y si no, no es espiritual. Pero mira que ese tipo de cosas lo hacían los religiosos. Los fariseos hacían ese tipo de cosas. Decían, pero ¿cómo van a creer que Jesús es espiritual cuando comparte con prostitutas? Mírenlo, cuando come con las manos sucias.
O sea, mírenlo que él no cumple los rituales. ¿Cómo van a creer que él es espiritual cuando el día sábado no lo respeta? Hace milagros en día sábado y eso es trabajo. O sea, ¿ves? Esas son creencias. No hay certidumbre en absoluto. Y ese es el tipo de personitas que nos vamos a encontrar todo el tiempo discutiendo. En lugar de ser personas un tanto más abiertas y decir, venga, espérate, yo estoy seguro de lo que creo, pero espérate, voy a escuchar a este loco a ver qué me dice. ¿Qué tal que yo esté en un error? Pero no, el problema es que cuando una persona ha llegado a ese punto y está unido con el ego, no va a aceptar. Hay una larga lista de cosas que cree de sí mismo, ¿verdad? Del mundo, de Dios, de sus potenciales, por ejemplo, de su destino, del capitalismo, de muchas otras cosas. Hay muchas creencias sobre eso. Estas creencias no nacieron con usted, llegaron a usted. Estas creencias llegaron a usted desde el exterior. No llegaron desde el interior, llegaron desde el exterior. Se convirtieron en su credo y se convirtieron en su estilo de vida. Y ahí le llaman fe. Dicen, es que aquí la fe funciona. La fe funciona, pues es como grave, ¿verdad? Sus conocimientos, sin embargo, que debería ser así. Cuando hablo de conocimiento, es que no hay una palabra para poder definir esto, pero cuando hablo de conocimiento estoy hablando de cuando tú, por ejemplo, vives una situación en tu propia persona. A eso le llamo yo conocimiento. O sea, conoce, lo vives. Aunque la palabra conocimiento está prostituida en esta tierra, porque el conocimiento se refiere cuando una persona estudia, cuando hace esto, cuando hace lo otro. Eso le llaman conocimiento, pero nosotros le llamamos conocimiento a algo que tú vives, que tú experimentas, que tú sabes desde el interior, que es totalmente diferente. Nadie puede transmitirle un saber. ¿Por qué no puede transmitirle un saber? Porque es algo que va. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Tú no le puedes transmitir a un niño cómo coger el pezón. No puedes transmitirle eso. Él ya viene con eso. Tú no puedes transmitir a una persona de cómo caminar. Ya viene con eso. Ya viene dentro de su ser. Tú no puedes transmitirle el conocimiento de Dios a una persona porque es que esa persona ya viene, porque es un hijo de Dios, ya viene con algo. ¿Por qué la persona entonces no ha llegado a entender acerca de Dios? ¿Por qué la persona no ha llegado a ese conocimiento divino? Pues porque simplemente se ha puesto una cantidad de barreras, una cantidad de cosas, una cantidad de velos que no dejan ver la realidad. Yo podría, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo muy sencillo. Yo podría hablarles a ustedes infinitamente, enseñarles, darles muchísimas conferencias de cómo montar una bicicleta. O también podría enseñarles de por qué no se debe montar una bicicleta, de por qué no se debe montar una bicicleta. Yo le puedo dar muchas y muchas ideas sobre eso en forma negativa, diciéndole que no, que las leyes del equilibrio, del aire, de la velocidad, del viento, de una cantidad de cosas, y puedo darte una cantidad de argumentos para que tú no puedas montar una bicicleta. Pero también puedo hacer lo otro, ¿verdad? También puedo darte todo sobre cómo montar una bicicleta. Las dos cosas son valederas. Yo puedo pasármela meses, años explicándole de por qué no se debe montar una bicicleta y por qué no funciona el montar una bicicleta. Yo le puedo decir, no, lo que pasa es que tú no puedes hacer ese tipo de cosas porque vas en una llanta, porque todo, porque el equilibrio, porque la fuerza, porque el aire, porque el viento, porque bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Repetí ahí la misma palabra, pero no importa. Porque la velocidad, porque esto, porque te vas a matar. Pero también le puedo decir por qué, cómo se debe montar una bicicleta. Le puedo explicar muchas cosas. Tienes que mirar adelante, no tienes que pensar en el aire, no tienes que pensar en la velocidad. Es más, le puedo decir, la velocidad puede hacer que tú tengas más equilibrio y cantidad de cosas. Puedo hacer todo ese tipo de cosas. Y tú te puedes crear una idea en tu mente de que tú ya sabes. Tú puedes tener claro, en forma positiva o negativa. Puedes decir, yo ya sé cómo es montar una bicicleta. Es lo mismo acerca de Dios, la misma cosa, lo mismo. Tú puedes decir, yo ya sé sobre Dios. Yo ya sé que Jehová es mi Dios. ¿Por qué? Porque me dijeron, pero no lo he experimentado. Por eso una persona cuando nazca del Espíritu, nunca en la vida se atreverá a decir ese tipo de cosas. Vamos a suponer entonces de que hay una persona que sí sabe montar bicicleta. Y sabe de verdad montar bicicleta. Entonces vamos a poner estas dos personas. Tú tienes la teoría
de cómo montar una bicicleta y hay otro que sí lo sabe. Vamos a suponer que estas dos personas salen corriendo de un asesino y de pronto pues encuentran unas bicicletas. Tú llevas la creencia de que tú sabes montar una bicicleta y el otro pues lógicamente la tiene ya clara, porque él lo sabe, él lo ha experimentado, lo ha vivido, lo tiene, es un conocimiento que él ya tiene dentro de su ser. No lo tiene en la mente, lo tiene dentro de su ser, en todo su ser, forma parte de su ser ese conocimiento. ¿Ven? Usted puede tener una idea muy propia sobre el tema de la religión, puede tener una idea muy propia, muy clara sobre supuestamente el cómo montar una bicicleta. Pero solo sabrá si es posible cuando de verdad monte una bicicleta. Puede que usted se tambalee, puede que se dé un golpe, puede que tal cosa, puede que lo intente varias veces hasta que un día lo hace. Puede que diga, oiga, lo que me dijo él de que no se podía es verdad, mira, ¿cómo va a creer que yo me voy a poder equilibrar en estas dos llantas? Eso es imposible, no puedo hacerlo. Pero vas a intentarlo, intentarlo, intentarlo y un día lo logras. Y todo ese argumento que yo te haya dicho de cómo no montar y por qué no se debería y por qué no se podía aprender a montar una bicicleta, se da cuenta de que quedó abolido completamente. O también yo le he podido dar el argumento de cómo montar la bicicleta y le hubiera podido hablar años sobre eso, y el día que tú tomes una bicicleta, la montes y aprenda, te vas a dar cuenta que todo el argumento que yo te dije quedó perdido. ¿Por qué? Porque ahora te queda el conocimiento, te queda exactamente el conocimiento. Nadie podrá jamás quitarle eso, porque es algo tuyo, algo totalmente tuyo. Entonces vamos a imaginar entonces ahora las dos personas que están huyendo del asesino, ¿verdad? El que sabe, pues simplemente se sube en la bicicleta y se va huyendo. Y el otro tiene el conocimiento. Le aseguro que se sube y no va a poder hacer nada. Ahí perdió. Escuchen muy bien, hermanos. En momentos de crisis, una creencia no sirve. Por eso es que muchas personas que se han visto negando a Dios, diciendo Dios no existe. Precisamente por eso, porque son creencias. No es que yo le pedí a Dios tal cosa y no pasó nada, porque te enseñaron que Dios estaba presto para hacer ciertas cosas, porque te enseñaron que Dios te ayudaba a pasar el examen sin estudiar, porque te enseñaron que la fe podía hacer todo ese tipo de cosas, porque eso es lo que te dicen tus líderes. La creencia alberga dudas, hermanos, y todos tus conocimientos son así, hermanos, provienen de experiencias y por lo tanto existen en su interior libres de duda. Yo le aseguro que yo te puedo dar, vuelvo y digo, volvemos al cuento de la bicicleta, te puedo enseñar y te puedo decir muchas cosas, pero tú siempre tendrás la duda. ¿Será que sí? ¿Será que me funciona? ¿Será que me funcionará si yo me subo a esta bicicleta huyendo del ladrón, ¿verdad? Huyendo del asesino. Usted dice, ¿será que sí? ¿Será que sí me funcionará? El que sabe se sube y se va. Sencillo. A él le funciona, pero tú siempre tendrás la duda. ¿Será que sí? ¿Será que sí realmente puedo? La creencia alberga dudas, hermanos. La creencia no es certeza, la fe es diferente. Lo que sabe y lo que cree, si ve que son cosas totalmente diferentes. Pero bueno, nosotros hemos creído que lo sabemos todo. Las creencias no te van a salvar, no te van a ayudar. Por eso vuelvo y digo, es que en momentos de crisis, las creencias no te van a servir. Las creencias te van a decepcionar en una crisis. Por eso es que hay muchas personas, como vuelvo y digo, que dicen, oiga, pero si yo hice todo, recé, medité, di el diezmo, pero no pasó nada. Es diferente. Y Dios Padre no quiere ese tipo de personas. Él no quiere ese tipo de personas, porque ese tipo de personas son zánganos espirituales, son seres que son parásitos, no son seres que quieren hacer cosas, sino simplemente eso. Son personas que están bajo una creencia. La creencia le decepcionará en una crisis. Sencillo. Pero el saber nunca le decepcionará, jamás. ¿Ven? Que es totalmente diferente. Ahí nos damos cuenta de que una creencia me lleva a tener problemas de verdad, pero una certeza jamás me puede llevar a ese tipo de cosas. Cuando usted cree en algo sin saberlo, hay una duda junto con la creencia. Es verdad, siempre habrá eso.
yo les aseguro que todos estos temas que les he dado sobre Jehová, ahí a ustedes les quedará la duda. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que sí? Y mira, la gente cuando lee el Antiguo Testamento, cuando va leyendo todo ese tipo de artimañas y cosas extrañas y rarísimas, que no tienen concordancia de nada, que dice, por ejemplo, en Génesis, que Dios creó todo y vio Dios que todo era bueno en gran manera. Pero cuando lees más adelante, pero es que el problema es que el ser humano no analiza este tipo de cosas. Pero cuando lees más adelante donde dice, y Dios se arrepintió de todo lo que había hecho. Se arrepintió de haber creado al hombre. Ahí es donde uno se da cuenta, pero ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con todo esto, verdad? Porque la gente vive de creencias, pero no analiza, no se da cuenta de lo que está pasando. Créame que todo este tipo de cosas a personas inteligentes, ¿sí?, les queda la duda. ¿Por qué pasa esto? La duda existe, claro. En alguna parte de la profundidad de nuestra mente existen las dudas, y las dudas honestas son importantes, y eso es bueno, porque me lleva a algo. Pero que una creencia, supuestamente yo la tome como algo verdad, como algo verdadero, sin haber experimentado eso, pues entonces estoy en graves problemas. Si usted cree en algo basado solo en lo que otros han dicho, que es la verdad, que es la vida espiritual, cuando aparezca una prueba importante en su vida, esa creencia lo va a decepcionar, porque te vas a dar cuenta que no es así. Hay muchas personas que dicen, no, es que si se hace esto, esto y esto, entonces funciona. Mire lo que estaba haciendo este personaje en aquellos programas de sobrevivencia. Y una cantidad de cosas. No, es que mira, es que se puede tomar el agua del estiércol de un elefante y ya con eso podemos hidratarnos con eso, cuando sabemos que esas cosas no son así, que hay una cantidad de bacterias, que hay una cantidad de cosas, pero él pensaba simplemente lo aprieto y ya. No, estás en graves problemas, porque tú te comes eso y te clavas una enfermedad, te clavas un problema, porque ese estiércol que tiene cualquier cantidad de infecciones, cualquier cantidad de problemas. Pero él enseñaba eso, ¿ven? Y la gente creyó en eso, y seguramente alguno lo hizo, y pues yo no creo que esté contando el cuento, la verdad, ¿ven? Eso son creencias. ¿Él por qué lo estaba haciendo? Bueno, estaba haciendo simplemente porque había dinero de por medio. ¿Cuántos líderes religiosos hacen eso? Lo hacen es por dinero. Tú, por ejemplo, volvemos al tema de la bicicleta. Tú, por ejemplo, crees que sabes montar bicicleta. Tienes claro que lo sabes hacer. Pero cuando tratas de montar te das cuenta que no pudiste, que toda la teoría que tenías sobre la bicicleta, que todo lo que yo te había dado sobre la bicicleta, no te sirvió de nada. ¿Ve? Duda. En el momento de ir a tomar la bicicleta para subirse y correr, ya está dudando, ya tiene un problema porque no hay certidumbre. Lo mismo pasa con las religiones, hermano. Por eso es que Dios Padre invita de que tú tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, porque lo contrario no va a pasar absolutamente nada. Y el día que nazcas de nuevo del Espíritu, sabrás lo que es fe, sabrás lo que es amor, sabrás lo que es justicia, sabrás todo eso por tu propia cuenta. Lo que usted sabe nunca podrá decepcionarte, jamás. Porque si en ese momento me va a atacar un animal y encuentro la bicicleta, me subo y me voy, pero no me va a decepcionar. Pero si yo tengo la creencia, seguramente el animal llega allí y me traga, no hay nada que hacer. Hermanos, lo mismo sucede con la religión. La gente tiene una forma de creencia absurda, una forma de creencia que no tiene ni siquiera sentido. Un saber no presenta dudas. Tiene certeza de las cosas, no tiene dudas internas, uno tiene una absoluta certidumbre, lo tiene claro. Esto es cierto en todo lo que uno experimenta, tanto físico como espiritualmente. Eso es así. Por eso ellos hablan de que la vida espiritual es una experiencia y tiene que ser experiencia. Nosotros estamos haciendo realmente en esta tierra una experiencia y es muy importante. Si usted tiene la creencia de que Dios estará a tu lado en un momento difícil, claro, usted dice, pero ¿cómo que no? Pues me han dicho que Dios está allí en un momento difícil, todo el tiempo está conmigo, ¿verdad? Pues claro que Él está conmigo, eso es verdad, pero que está allí para animarme y para hacer eso, pues estoy equivocado, porque eso no es así. Si tú, por ejemplo, estás en el examen y crees
que definitivamente Dios está contigo en ese momento difícil porque no te sabe la respuesta y que Dios te va a soplar la respuesta. Eso no tiene sentido, o sea, me parece tan absurdo, me parece tan feo. Llevar a la divinidad a una bajeza como esa es lo mismo que copiarse un examen, la misma cosa. No tiene sentido. Cuando le pedimos a Dios que me ayude a pasar el examen, no tiene sentido. Por eso cualquier sufrimiento, vuelvo y digo, que uno experimente en esta vida, podemos decir y podemos pensar de que Dios Padre definitivamente no existe, porque no me hizo el milagro que yo creía que era, porque a mí me han dicho los líderes, los pastores, los maestros, me dijeron que si yo tenía fe, todo pasaría de esa manera. Error gravísimo. Su creencia, en ese momento, cuando llegue en un momento de crisis, se hará trizas, porque la creencia no es lo que Dios Padre está buscando en ti. Él está buscando un contacto personal con Él, que es totalmente diferente. ¿Sí? Saber de la existencia de Dios y sufrir, eso le va a traer dificultades. ¿Por qué? Porque supuestamente tú creías que si tú estabas con Dios, pues nada te va a pasar y que no te va a pasar ninguna dificultad. Pero estás completamente equivocado, porque es que no quiere decir en ningún momento que las dificultades en la vida quiere decir que es ausencia de Dios. Escuchen esto tan importante. El hombre fue hecho por el sufrimiento y la alegría. Y eso tiene uno que darse cuenta, démonos cuenta nomás, en un nacimiento que hay sufrimiento, pero cuando se está concibiendo, pues no hay sufrimiento, ¿verdad? Entonces, alegría y sufrimiento, alegría y sufrimiento. ¿Qué indica este tipo de cosas? Que tú vas a vivir siempre este tipo de cosas, y esa es parte de la existencia, eso es parte de la vida. Vas a tener sufrimientos, pero vas a tener también alegrías, y de eso se trata realmente la vida en esta tierra. Pero Lucifer te ha hecho creer que tú solamente vienes aquí a pasarlo bien, pero que no puedes tener nada, no puedes tener, que si tú das el diezmo no vas a tener ninguna aflicción. Qué feo, ¿verdad? No hemos entendido este tipo de cosas. Si tú entendieras esto, cuando sabes esto de verdad de corazón, entonces vas a salvo por el mundo, vas tranquilo por el mundo, porque sabes que eso va a suceder y que esas cosas suceden. La vida nos muestra todo este tipo de cosas y Dios nos muestra todas estas cosas, pero pensamos que no. La religión te ha metido la creencia de que tú no debes sufrir, de que tú no tienes que pasar por ninguna necesidad, de que a ti no se te puede morir el gato, porque si se te muere el gato, eso es un castigo de Dios, porque te has portado mal. Y que si pierdes el examen, entonces es un castigo de Dios porque te has portado mal. Eso te han enseñado a ti. Es un error gravísimo. Tú no puedes pensar ese tipo de cosas. Si no pasas el examen es porque no has estudiado, no porque te has portado mal ante Dios. Que es que si tienes un cáncer de pulmón por fumar cigarrillo, entonces es porque te has portado mal. Pero no vas a mirar que te has fumado una cantidad de cigarrillo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Siempre le echamos la culpa a Dios por todas las situaciones que nos pasan. Son cosas que pasan, vuelvo y digo. Jesús le pasaron muchísimas cosas y él entendía claramente eso, que la vida está forjada con alegría y sufrimiento. Esos son los dos puntos que tú tienes que vivir en esta tierra. Son dos puntos importantes que debes vivir y tienes que aceptarlos con cariño y con amor, porque de eso se trata esta experiencia. Un día no vas a sufrir porque no vas a tener cuerpo. El júbilo y la aflicción han tejido una tela, hablemoslo así, para formar tu alma. Y está hecho de eso. Es algo que tú vives y llevas. Y está formando esa tela del alma. O ese telar del alma. ¿Ven? Es diferente a la creencia que tiene la humanidad. Es diferente eso. La gente está pensando de que si tú haces ciertas cosas, entonces Dios te va a dar el doble. Eso es una creencia. El diezmo es una creencia. La gente da diezmo, no porque sea dadivoso, hermano. La gente da diezmo porque sabe que Dios le da el doble, pero no porque sea caritativo, no porque sea bondadoso, no porque quiera ayudar a la causa. Te digo de corazón, no porque quiera ayudar a la causa. Son ambos mentirosos. Tanto el pastor que te dice mentira, que tú vas a hacer eso, que Dios te va a dar el doble, eso es una mentira. Como el que da el diezmo, también está siendo mentiroso.
Ambos están siendo deshonestos. ¿Qué se puede lograr de una cosecha de mentira? ¿Qué se puede lograr de una cosecha que no tiene cimientos divinos? ¿Qué se puede lograr de una siembra deshonesta como esa? Los conocimientos nunca pueden decepcionarte. ¿Por qué? Porque están tejidos en la tela de tu ser, en la trama de tu ser, en el tejido de tu ser. Esos son conocimientos que nunca perderás, nunca. Y el día que tú entiendas de que la vida tiene que ver con esos dos puntos, entonces ese día serás feliz y vivirás una vida de verdad como un hijo de Dios en esta tierra, sin quejarse, sin cosas extrañas como lo vive la humanidad. Quiero repetir que a las creencias siempre les acompaña la duda, mientras que los conocimientos están libres de dichas dudas. No tiene esas contaminaciones, hermanos. Es totalmente diferente. Y eso es espiritualidad, y eso es algo divino. Sus creencias son mentales, son ideas preconcebidas. Pero lo que es el conocimiento es diferente, es algo que tú vives, es algo que tú experimentas, es algo que tú sientes. Las creencias están en el reino de lo mental, como los pensamientos. Su comportamiento en el mundo se ve muy afectado por las limitaciones de esas creencias. Analícenlo. Tú puedes tener una idea muy grande y puedes tener, que eso es lo que los seres celestiales recomiendan, que no les quiten a los niños ese deseo grande de hacer las cosas, que no se los quiten, sino que los dejen evolucionar. En este mundo hay muchas creencias estúpidas. Tú no puedes hacer esto porque si haces esto entonces o es pecado o no puedes. Tú eres un ignorante, tú eres esto, tú eres lo otro, pero no te das cuenta de que estás cometiendo un gravísimo error. Por ejemplo, hace mucho tiempo la gente creía, escuchen eso, que solamente había lo que había en ese momento de tecnología. Por ejemplo, los vehículos eran a vapor, eran a carbón y todo el mundo decía eso es así. Y habían otros vehículos que era con tracción animal. Por eso de ahí viene el cuento de los caballos de fuerza. 1 caballo, 2 caballos, 3 caballos, 5 caballos de fuerza. En ese tiempo decían, pues mi carroza tiene 1 caballo de fuerza. Era un caballito que tenían que tiraba la carreta. Entonces era 1 caballo de fuerza. ¿Ven? Y la gente pensaba que eso era lo máximo. Y habían creencias de que eso no se podía hacer, que no podían hacer nada más, no se podían hacer cosas, pero se dieron cuenta de que no fue así. Y la gente pensaba que eso era lo que había. Mira, hermanos, que todo ha cambiado y todo ha evolucionado. Lo único que no ha evolucionado es la religión. La religión se quedó atascada en ese punto. Claro, es que es muy lucrativa. Ya les pasé a ustedes un video muy interesante sobre los 10 pastores más ricos del mundo. Y esos son los 10, pero es que hay muchísimos más. Personas que están repletas de dinero. Sin embargo, ellos mismos predican que la raíz de todo mal es el amor al dinero. Y saben también y han leído también donde dice Jesús que es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico autosatisfecho entrar al reino de los cielos. Pero sin embargo ellos lo hacen, ellos siguen por lo mismo. Ellos no cuentan entre ellos. Pero la gente, ¿por qué no se da cuenta de eso, verdad? Y todos estos líderes están metiendo en tu cabeza exactamente eso. Ellos cada vez más ricos y usted cada vez más pobre. Pero tú eres el de fe. Tú tienes que estar bien. ¿Y por qué? Pues por lo que él te predica, pues lo que te predica, eso vale. Hermano, yo lo que te predico no vale nada realmente. O sea, lo que yo predico no te cobro nada en absoluto. Y quiero que tú entiendas cada vez más de Dios, nada más. Eso es lo que me interesa. ¿Por qué lo hago? Pues porque eres mi hermano, simplemente. Y porque yo quiero que tú comprendas de Dios Padre, de la primera fuente y centro de todas las cosas y todos los seres. Lo hago por eso. No espero nada a cambio. Claro que no. Es que voy a esperar algo a cambio. No tiene sentido. Eso sería comerciar con la fe. Eso sería aprovecharme de ustedes. Pues no, pues todos trabajamos y hacemos las cosas. Hay muchas cosas que se han hecho en la antigüedad y que no fueron aceptadas, pero que después se fueron aceptando poco a poco. Cuando salieron los teléfonos, que Apple lanzó estos teléfonos sin teclas, todo el mundo dijo, no, pero ¿cómo así? Ahora sin teclas, no, nos fregamos, ahora sí nos fregamos, no hay nada que hacer. Y refutaron, hicieron protestas, caminatas y de todo ese tipo de cosas, porque la gente tiene unas creencias y respeta esas creencias y lucha por sus creencias hasta el final. Y hoy día ya nadie quiere un celular con teclas. ¿Quién quiere un celular con teclas? Una de esas compañías que se creyó el cuento y de que esas tecnologías donde no usaban teclas no iban a funcionar fueron los de BlackBerry. Ellos siguieron con su cuento de su BlackBerry y pues fallaron, pues lógicamente fallaron. Pero mucha gente estaban de acuerdo con eso.
Escuchen, todas estas cosas, pensamos que eso es lo máximo y creemos que eso es todo, pero resulta que estamos equivocados. Este tipo de creencias influirán en su conducta y harán que juzgue a otras personas. Hace muchísimo tiempo nadie estaba de acuerdo con que una mujer se pusiera aretes, eso no estaban de acuerdo. Y ahora las mismas mujeres enseñan a sus hijas a que deben ponerse en aretes. No quiere decir que ese tipo de cosas estén bien, sino que quiero decir de que hay muchas creencias que tú las consideras como algo importante y juzga a otras personas porque hacen ciertas cosas. Como por ejemplo, les vuelvo y les digo, predico con una gorrita. Pues si es que esto es parte, es un accesorio de mi vestir, nada más. También he predicado con o sin. ¿Y qué? Porque es que la vida espiritual no tiene que ver con eso. Pero eso son creencias, ¿verdad? En las tribus usan un aro en la boca, así grandote. Pues lógicamente que si tú vas con un aro de esos a una ciudad van a decir está loco. Pero seguramente él va a luchar porque todos usen aro. Y seguramente toda la familia de él va a usar aro en la boca. Pero eso no quiere decir que sea espiritual. Bueno, simplemente le estoy poniendo unas comparaciones como esas para que nos demos cuenta de que así es la religión. Esa es la religión realmente. Son unas creencias en cosas sin sentido, cosas muertas, cosas que no tienen sentido. Sus conocimientos están enraizados en el dominio de lo físico, que es diferente. A pesar de que se originen en lo mental, porque puede suceder ese tipo de cosas. La vida espiritual tiene que ver con una experiencia puramente personal en unión con Dios. Y cuando tú entiendas eso y nazcas del Espíritu, te darás cuenta de muchísimas cosas que son muy importantes en la vida y dejarás de criticar a todo el mundo y empezarás a crecer. La vida espiritual tiene que ver con el crecimiento de verdad. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este capítulo. Muchísimas gracias por permanecer hasta el final. Y les pido, por favor, nosotros no cobramos diezmos ni nada de ese tipo de cosas. Solamente dale like allí al video y suscríbase. Que cuantos más suscriptores hayan, mejor. Mira, esto no cuesta nada realmente. Es algo maravilloso y es una forma de decir, oiga, me gusta el contenido, me gusta este tipo de cosas. Compártanlo con otras personas, compártanlo. Mira, tal vez que a ti no te guste, pero puede que a otras personas sí les guste realmente estas cosas. Entonces es importante que ustedes pues compartan ese contenido. Que la bendición de nuestro Señor Jesucristo siga estando sobre ustedes por siempre. Se despide este servidor, José. Muchísimas gracias por estar hasta el final de este programa tan maravilloso. Un abrazo para todos. ¿Qué pasa, amigo mío? ¿Por qué estás triste? Si a ti te pertenece todo a tu alrededor. He visto en tu interior melancolía y vagas por el mundo sin control y sin amor. Viniste a recordar en esta tierra tu verdadera y firme identidad. Allá en algún lugar del universo alguien te ha creado para triunfar. Pero entonces, amigo mío, ¿cuál es tu rumbo y tu verdad? No confíes en tu opinión, yo soy la puerta. No busques más, porque soy tu revelador. Soy el que soy, ayer, hoy, mañana y siempre. Soy el que soy, por la eternidad, por la infinidad. Contigo caminaré por ti. Soy el que soy tu revelador y fiel permaneceré.